nos guíe en nuestro estudio bíblico. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la asistencia a nuestro Padre Celestial. Señor y Padre, una vez más nos acercamos a ti confiadamente por los méritos de Cristo, para rogarte, Señor, por las multitudes de tus misericordias, por amor a tu nombre, en que te dignes hoy a enseñarnos tu palabra. Que envíes tu Espíritu, Señor, con poder en esta noche. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, para que no solo entendamos tu palabra, sino que la guardemos, Señor, y así no pecar contra ti. Padre, confórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo en esta noche. Líbranos de todo error, Señor. Ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra, a ver a Cristo en toda su gloria, belleza y santidad en ella. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Por la gracia del Señor, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas menores, panorama del Antiguo Testamento, los profetas menores. Hoy vamos a ver el libro del profeta Jonás, que ya estamos familiarizados con él. Hemos predicado ya expositivamente el libro de Jonás de este púlpito. Y el otro libro que hoy vamos a ver es el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, que quizás no es tan conocido como Jonás. Jonás es toda una superestrella del Antiguo Testamento en la iglesia evangélica. Es muy conocido el profeta Jonás. Desde chiquitito estaba aquella música que se le tiró al agua porque no obedeció la palabra, y se canta música de este profeta. Muy conocida su historia y que relacionamos automáticamente con una ballena, ¿verdad? Que no sabemos ni si siquiera era una ballena. Pero bueno, el asunto es que Jonás es más conocido y Miqueas es menos conocido. Y vamos a estudiar a los dos para ver lo que dice el Espíritu Santo a través de sus profetas. Aunque en el orden de nuestra Biblia Jonás está primero que Miqueas. Recuerdan, si vemos el orden de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Entonces Jonás está primero. Pero para darle un poco más de contexto y entender cómo Dios obra, vamos a estudiar primeramente Miqueas en esta noche. Porque Miqueas es como que nos da una introducción para poder entender mejor lo que Dios nos dice a través de la vida de Jonás. ¿Quién era Miqueas? Miqueas era un profeta del reino del sur. Era un profeta de Judá, del reino de Judá. Y era contemporáneo de Isaías. Eso es muy importante, hermanos. Es algo para anotar. Miqueas era contemporáneo de Isaías. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, pueden abrir sus Biblias, en el libro del profeta Jonás, Antiguo Testamento, de Miqueas, perdón, el que está después de Jonás, Antiguo Testamento. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Y es por este dato que entendemos que Miqueas era contemporáneo a Isaías. Recuerdan, Isaías era en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Usías, sabemos que era un rey que reinó por más de 50 años y cuando murió entonces fue todo un cambio político en el reino del sur. Ahora, si bien Miqueas
era contemporáneo de Isaías, estaban predicando en contextos distintos. Isaías tenía mucho contacto con la nobleza y con la realeza. O sea, Isaías tenía un libre acceso a la casa del rey, al castillo del rey. Probablemente era pariente del rey. Isaías profetizó más en el contexto de la ciudad de Jerusalén. Miqueas, sin embargo, era un predicador más del campo, más del interior del reino del sur. Entonces esa era la diferencia. Predicaban a audiencias distintas en ese sentido. Miqueas era un profeta del campo, Isaías era un profeta de la ciudad. ¿A quién predicó Miqueas? Si bien él era del reino del sur, Miqueas profetizó a ambos reinos. Al reino del norte, también conocido como Israel, también conocido como Efraín. Y al reino del sur, también conocido como Judá o como Jerusalén. Como era contemporáneo de Miqueas, los dos reinos aún estaban en pie en el tiempo en que Miqueas estaba ministrando al pueblo de Dios. Entonces, él dirige sus profecías a ambos reinos. ¿En qué tiempo profetizó Miqueas? En el siglo XVIII, ya dijimos, en el siglo VIII, antes de Cristo, ya dijimos que era contemporáneo del profeta Isaías. Todos estos datos son para tener un poco el contexto del autor y en el tiempo en el que se escribió. Al comienzo de este libro, la situación actual de Israel, el reino del norte, era el asedio de Asiria. Entonces, ellos ya estaban siendo asediados por Asiria y Miqueas profetiza juicio al reino del norte y también juicio al reino del sur. Sabemos, hermanos, por los otros profetas, especialmente por Oseas, recuerdan lo que vimos en el libro del profeta Oseas, que el ministerio profético, según vimos, era de denunciar el pecado. Los profetas denunciaban el pecado. Luego advertían juicio. Luego llamaban al arrepentimiento. Y luego daban promesas también de restauración, de misericordia y de perdón. Si las personas y el pueblo de Dios se arrepentía de sus pecados. Sabemos que el reino del norte no llegó a experimentar esa salvación, esa misericordia, esa restauración, sino que fue totalmente aniquilado por Asiria. Y ese cumplimiento de restauración, ¿se acuerdan que habíamos visto en Oseas, en Romanos 9, se cumplía en dónde? En la iglesia por medio de Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo aplica explícitamente la profecía de Oseas a la iglesia. Entonces, esa restauración que nunca ocurrió en el reino del norte, porque el reino del norte no se arrepintió, sino que fue totalmente invadido, dispersado y destruido. Esa restauración nunca experimentó el Israel étnico del norte, sino que se aplicó, según Romanos 9, en la iglesia. Este es el mismo contexto de Miqueas. Él está anunciando la destrucción del reino del norte a causa de los pecados de su pueblo. Ahora, dentro de estas profecías de juicio, Miqueas dice que Dios va a juzgar no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones. Hay juicio a todas las naciones. Y dentro de ese juicio de todas las naciones, Miqueas dice que Dios va a salvar a un remanente. ¿Y cómo va a salvar a este remanente? A través de un rey futuro. Dios va a levantar un rey en Israel y a través de este rey, Él iba a salvar a un remanente de su pueblo. No a todo el pueblo, sino a un remanente. Y este
es el tema central de Miqueas. El tema central de Miqueas es la salvación del remanente del pueblo de Dios. Ese es el tema central. La salvación del remanente del pueblo de Dios. Entonces, vemos y sabemos por la historia que ambos pueblos fueron destruidos bajo el juicio de Dios. Israel pereció completamente. Judá, si bien es cierto, 70 años después, vuelve del exilio, reconstruye en el templo con Esdras y la ciudad de Jerusalén, los muros y las puertas con Nehemías. Y en ese sentido se cumple parcialmente la promesa de restauración, pero no se cumple totalmente. Porque el pueblo de Dios aún no ha sido salvado de sus pecados, aún no ha sido salvado de sus enemigos. Después de que ellos vuelven del exilio, ellos vuelven a ser vasallos del imperio de Grecia en los 400 años de silencio y luego vasallos del imperio de Roma. Y sabemos que durante el imperio de Roma, en el 70, a través del general Tito, toda Jerusalén fue devastada, inclusive el templo, el tercer templo. Entonces, esta promesa de restauración solo se cumplió parcialmente en el retorno del exilio de Judá. Solamente el sur retornó de Babilonia. El norte fue destruido y ya nunca más pudo restaurarse, ya nunca más volvieron del exilio. El sur sí vuelven del exilio y la restauración es parcial. No es conforme a las promesas que dieron los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron como Miqueas también al reino del sur. Nunca vino ese reino eterno que los israelitas esperaban, ese rey eterno, ese rey que va a librarlos de todos sus opresores y que va a hacer que reine la paz y la justicia en el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que ese cumplimiento se da en Jesucristo. Él es el Hijo de David. Él es el Rey eterno de Dios. Él es el Redentor de Israel. Él es el verdadero Israel que pudo cumplir las condiciones del pacto para que su pueblo pueda recibir todas las promesas del pacto. Importante siempre tener en mente, hermanos, nuestro marco interpretativo de los profetas. Cuando los profetas denunciaban el pecado, así como dijimos, ¿a qué hacían referencia siempre? ¿Recuerdan eso que vimos en el libro de Isaías? Hacían referencia al pacto. ¿A cuál pacto? Deuteronomio 28, 29 y 30. Porque esas son las palabras que recibe el pueblo de Dios antes de ingresar a la tierra prometida. La ley que fue dada a los pies del Sinaí, esas palabras podemos decir en un sentido que se perdieron en el desierto, porque todos aquellos que escucharon esas palabras perecieron en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb. Entonces Moisés vuelve a dar la segunda ley, una segunda vez vuelve a dar un compilado de la ley en Deuteronomio para la generación siguiente que se iba a ingresar a la tierra prometida. Entonces, cada vez que los profetas denuncian el pecado y le dicen al pueblo, han quebrantado el pacto, han abandonado al Dios del pacto, hace referencia a Deuteronomio 28, a Deuteronomio 29. Esas maldiciones son las que iban a caer sobre el pueblo por haber quebrantado el pacto de Yahweh. Esto también ocurre entonces en el libro de Miqueas. Hay tres temas centrales en el libro. Hay tres cosas que Dios quiere mostrarnos a través de este libro. El primer punto es que Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Había mucha injusticia, sobre todo como vimos en la clase pasada con el profeta Amós. El reino del norte tuvo un tiempo de mucha prosperidad económica,
Pero sin embargo, dentro de esa prosperidad económica había mucha opresión a los pobres. Había mucha injusticia social. Y de eso también habla Miqueas, denuncia esa opresión que hacían los ricos hacia los pobres. Por ejemplo, los agravios que Dios quiere que sean reprendidos son la codicia, el robo, el fraude, las balanzas falsas, el soborno, el engaño, la violencia, el derramamiento de sangre. También condenaba, como siempre lo hace, la idolatría y la brujería también. Había también brujería en Israel, había gente que consultaba a los muertos, por ejemplo. Ahora vimos esa práctica inclusive en el primer rey de Israel que fue Saúl, que fue a consultar, recuerda, a una vidente para intentar contactar con el profeta Samuel. Entonces todos estos agravios Dios quiere que sean reprendidos. Y acá hay un principio muy importante que debemos identificar. Cada vez que Dios envía un profeta para acusar a su pueblo, para denunciar el pecado, es con la intención de provocar arrepentimiento. Ese es el fin, hermanos. Cuando Dios nos reprende a través de su palabra, a través de un sermón, a través de un audio, a través de un hermano, a través del medio que sea, es con la intención de producir arrepentimiento y de que nosotros podamos experimentar su bendición en nuestras vidas. Eso es lo que debemos entender. O sea, la represión profética no era con el fin de castigar, aunque Él iba a castigar si no había arrepentimiento, sino era con el propósito de restaurar, de que el pueblo abandonara sus pecados y se aferrara de nuevo a las condiciones del pacto para recibir las bendiciones del pacto. Ese es el propósito profético. Y vamos a ver eso hoy en el libro, específicamente en el libro de Jonás. Que cuando Dios envía un profeta es porque quiere bendecir a ese pueblo. Porque quiere que ese pueblo se arrepienta y que experimente su bendición. Ahora, volviendo a nuestro texto, a Miqueas, Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Dios está interesado en denunciar el pecado. Dios quiere denunciar el pecado. Dios actúa como un fiscal acusador. Dios acusa a su pueblo de sus pecados para que ellos sean conscientes, para que ellos puedan entender la gravedad de su situación, para que ellos puedan ver que han abandonado la palabra de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Ahora, estos agravios, estos pecados que el pueblo cometía, no era un problema externo solamente, sino que provenía de su mismo corazón. Jesús nos enseñó, hermanos, de dónde salen los homicidios, de dónde salen los hurtos, de dónde sale el adulterio, de dónde sale el engaño, de dónde sale toda la maldad del hombre. Del corazón. Del corazón. El problema es un problema de raíz. El problema es un problema de esencia. El problema es un problema de deseo, de afectos, de motivaciones. Y eso también vemos en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Cuál era la raíz de todas sus acciones perversas? Que ellos amaban, ellos deseaban, ellos anhelaban en lo más profundo de su corazón lo malo. Ellos amaban las tinieblas y aborrecían la luz. Podemos decirlo en términos neotestamentarios.
Así como Jesús nos dice en Juan 3, amaban las tinieblas y aborrecían la luz. Amaban lo malo y aborrecían lo bueno. Y ese era el motivo principal por el cual ellos vivían de esa manera. Vivían robando, codiciando, engañando, sobornando, asesinando a gente inocente. No le importaban las personas con tal de obtener algún beneficio. Explotaban a los demás con el propósito de beneficiarse. Además, ya sabemos de nuevo, pues vamos a volver a repetir, en toda su existencia, por ejemplo, el reino del norte estaba en el pecado de la idolatría. Desde Jeroboam, su padre. ¿Recuerdan? Que había puesto 2 templos, uno en Dan arriba y otro en Betel abajo, en donde él erigió 2 becerros de oro. Entonces, en toda su existencia, el reino del norte estaba en pecado delante de Dios porque ellos vivieron toda su existencia en idolatría. Esa idolatría después se desencadenó en todo tipo de maldad, injusticia social, política y económica. Dios entonces quiere que los agravios sean reprendidos. Ese es el primer tema de Miqueas. Es el primer punto de Miqueas. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1, si me pueden acompañar ahí con la vista. Dice la palabra del Señor: porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Acá entonces vemos que no era solamente el reino del norte que estaba en pecado delante de Dios, sino que también Miqueas menciona al reino del sur. Sabemos que el reino del norte ya estaba en un peligro inminente. ¿Por qué? Porque en este contexto, al iniciar estas palabras, estos primeros capítulos de Miqueas, Israel ya estaba siendo asediado por Asiria. Asiria ya estaba acechando al reino del norte, a Israel. El juicio de Dios ya se olía en el aire del reino del norte. Ya estaba a punto de ser ejecutado. En el reino del sur sabemos que tardó un tiempo después, pero al fin también vino el juicio. Para entender un poco cronológicamente, en el 722 a.C., el reino del norte fue destruido. 722 a.C. Y el reino del sur fue en el 586. Entonces tenemos una diferencia de más o menos de 150 años aproximadamente. O sea, 150 años después del que el reino del norte cayó, el reino del sur también fue al exilio por las manos de los caldeos, de los babilonios. Entonces, cuando Dios viene, hermanos, y denuncia el pecado, es algo serio. Es algo serio, no es pequeña cosa caer en manos de un Dios vivo, como dice la carta a los Hebreos. Cuando Dios nos habla a nuestra conciencia, cuando Dios viene proféticamente y nos denuncia nuestros pecados, es conveniente que escuchemos su voz. Porque el pecado siempre trae su paga. El pecado es un fiel pagador. Dios no deja pasar en vano el pecado. La única manera de frenar el juicio, ¿qué es, hermano? El arrepentimiento. Es la única manera de frenar el juicio de Dios.
¿Por qué Dios muchas veces no nos paga conforme a nuestras obras? Porque estamos, por su gracia, por su Espíritu Santo, estamos arrepintiéndonos constantemente de nuestra maldad. Y eso frena el juicio de Dios en nuestras vidas. Si Israel tan solo hubiese tenido oído y escuchar a todos los profetas que Dios mandó en esos 200 años de idolatría, ellos no iban a ser destruidos. Ellos no iban a quedar en el olvido. Nunca más, hermano, el reino del norte se levantó. Nunca más. Solo el reino del sur retornó. Pero finalmente también fueron destruidos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo anunció la destrucción en el año 70 por los romanos. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios nos envía esa palabra profética muchas veces cuando estamos en rebeldía, cuando hemos abandonado a Dios, quizás por la supuesta prosperidad que tengamos, ya sea material o puede ser también una prosperidad espiritual, hermanos, porque nuestro corazón es tan engañoso que cuando las cosas nos van bien, tendemos siempre a vanagloriarnos. Así es nuestro corazón. Tan fácil sacamos nuestros ojos de Dios y lo ponemos sobre nosotros mismos. Y tenemos que aprender, hermanos, de la palabra. La palabra nos muestra grandes hombres de Dios que cayeron en ese error. Y uno es a quien él llama un hombre conforme a su corazón. Del rey David es un gran ejemplo de un hombre que amaba a Dios, que tenía un corazón conforme a Dios, a quien Dios usó poderosamente y sin embargo en algún momento de su vida él se durmió en su prosperidad, tanto material como espiritual, y cayó en terribles pecados. Inclusive llegó también un tiempo, recuerda, que él confió en su ejército y de una manera soberbia, arrogante y vanidosa hizo un censo para demostrar su fuerza y trajo un juicio sobre todo su pueblo. Entonces esas cosas deben de enseñarnos a nosotros. Hermanos, siempre aquellos personajes más malvados y perversos son los que mejores nos identifican en la Biblia. Tendemos siempre a querer compararnos con los superhéroes de la fe, pero en realidad tenemos que compararnos con el otro bando, porque son los del otro bando los que mejor identifican nuestros corazones. Dios dice que dejó eso plasmado en su palabra para enseñarnos a nosotros. 1 Corintios 10. Es para nuestra enseñanza que quedó registrado todos los pecados de Israel y el juicio de Dios sobre su pueblo. Para que nosotros no repitamos eso, hermanos. Entonces la aplicación de este primer punto donde Dios quiere denunciar los agravios es que miremos nuestro corazón, que no endurezcamos nuestro corazón, que escuchemos la voz de Dios y que procedamos en el poder de su Espíritu Santo al verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Aquel que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque nosotros no podemos cambiar nuestros deseos. El verdadero arrepentimiento no es solamente determinar darle la espalda, determinar no hacerlo más, sino no amar más el pecado. Recuerden que el problema es un problema del corazón. Israel no solamente hacía lo malo, sino que Israel amaba lo malo y aborrecía lo bueno. Es un problema de deseo del corazón. Y el verdadero arrepentimiento es cuando un deseo malo es reemplazado por un deseo bueno. Y eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Humanamente, ninguno de nosotros podemos sacar los afectos de nuestros corazones. Podemos sacar los deseos de nuestros corazones. Solamente Dios puede hacerlo. Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento es una batalla espiritual. Es sentir el pecado. Muchas veces sentimos el pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Sentimos el pecado porque nuestra conciencia nos acusa y sentimos dolor cuando fallamos. Ese es el primer paso recién del arrepentimiento.
El segundo paso es odiar ese pecado. Y ahí ya humanamente se complica. Porque ¿cómo vas a odiar eso a lo que tu ser está tan acostumbrado? Eso a lo que tu ser en lo que tu ser aún se deleita. Sabés que está mal, sabés que es pecaminoso, vos no querés hacerlo, pero aún hay un querer en tu corazón. Y por eso aún es una batalla dentro tuyo. Bueno, si ese querer aún no salió, el arrepentimiento bíblico aún no ocurrió en tu corazón. Es una gracia divina, debes de batallar en ese deseo, en oración, buscando que Dios cambie tu corazón a través de la palabra, para que al fin puedas apartarte de una manera genuina. ¿Cuál es el apartarte de una manera genuina? Cuando tus deseos fueron desprendidos de ese objeto y fueron colocados en Cristo. Cuando ya no lo deseas, y no solamente no lo deseas, sino que lo aborreces con todo tu ser. Hasta que no ocurre eso, no puedes detener la batalla. Y ahí, en un sentido de ilustrar eso, es lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Tenía que exterminar a todos los cananeos. A todos, absolutamente todos. Hasta las zorras más pequeñas, dice Salomón. No podemos dejarle ni un pedacito de misericordia al pecado en nuestro corazón, porque si no, de nuevo puede tomar fuerza. Pues en un descuido puede tomar fuerza y se puede de nuevo adueñar de nuestras vidas y esclavizarnos de nuevo, aún siendo cristianos, por falta de diligencia podemos de nuevo caer y ser esclavos del pecado. Entonces, hermanos, atendamos la voz de Dios, la voz profética del Señor cuando nos habla a través de su palabra, por medio de un sermón, por medio de una clase, por medio de un hermano, sea el medio que sea, y no endurezcamos nuestros corazones. ¿Hay alguna pregunta sobre este punto, hermanos? ¿Avanzamos? El segundo punto que Dios nos muestra en Miqueas es que Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Ya habíamos hablado algo de esto. O sea, el propósito de denunciar el pecado, el propósito de llamar al arrepentimiento, siendo gráfico en la denuncia, es que el pueblo se arrepienta. ¿Para qué? Para que Dios pueda restaurar a su pueblo. Para que Dios pueda bendecir a su pueblo, para que Dios pueda derramar su misericordia. Si este pueblo se humillare delante de mí, dice, yo voy a bendecir esta tierra. Fíjense lo que dice en el capítulo 4, versos 6 al 8. Miqueas, capítulo 4, versos 6 al 8. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Qué tremendas palabras, hermanos. Dios va a derramar su juicio. Habíamos visto el juicio de Dios en el libro de Joel. ¿Cuál era el tema del libro de Joel, hermanos? ¿Cuál era el tema? A ver, ayuda a memoria. ¿Cuál era el tema de Joel? De Joel era el día del Señor. Ese es el tema de Joel. Es bueno que anotemos eso y comenzamos a practicar, memorizar para entender a los profetas. Joel habla del día del Señor. En el día del Señor, ¿qué dijimos que Dios va a hacer? Dios va a juzgar a todas las naciones, pero de entre medio de ese juicio va a salvar
a su pueblo. Y eso es lo que nos habla Miqueas. Miqueas nos dice que Dios no solamente va a juzgar a su pueblo, en realidad va a juzgar a todas las naciones, pero en medio de ese juicio Dios va a salvar a un remanente. El remanente de Dios. Ese es el tema de Miqueas, el juicio a todas las naciones y la salvación de un remanente. Eso es lo que nos habla acá. Dios quiere salvar a su remanente y lo va a hacer produciendo arrepentimiento en el remanente. Entonces, ¿cómo se identifica el remanente de Dios? ¿Cuál es la característica del remanente de Dios? ¿Cómo sabemos quién es el remanente de Dios? Son todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Ese es el remanente de Dios. El que responde con arrepentimiento es el que va a recibir las bendiciones del pacto. ¿Cuál es la bendición del pacto? La restauración, la misericordia, el perdón, la restauración. ¿Qué es restauración, hermano? ¿Qué significa restauración? Restauración es lo que Jesús venía hablando. ¿De qué predicó Jesús? Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es la restauración? Es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en el lugar de Dios. Es Dios habitando en medio de su pueblo. Eso es lo que vemos cuando Dios rescató a Israel. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? ¿Para qué Dios mandó construir el tabernáculo? Para habitar en medio de su pueblo. Esa es la restauración. Dios no solamente quiere perdonarnos, sino de una manera positiva. Dios quiere restaurarnos a una relación plena e íntima con Él. Dios quiere que entremos a su presencia confiadamente. Confiadamente. Jesús abrió ese camino para nosotros. Jesús rasgó el velo del lugar santísimo para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Bajo su bendición, bajo su reino, como su pueblo, en el lugar santísimo, en el lugar santo, en su lugar, en el lugar que Él preparó para su pueblo. He preparado el lugar para vosotros, dice Jesús, a eso se refiere. Hay un lugar de Dios para el pueblo de Dios. Es la tierra prometida, es la nueva Jerusalén. Son los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Entonces, esta restauración que habla el profeta Miqueas tiene un cumplimiento mucho más profundo que una simple vuelta del exilio. La restauración que habla Miqueas se cumple parcialmente en la vuelta del exilio y parcialmente en la primera venida de Cristo. Cristo está restaurando la relación con Dios, está juntando al remanente de Dios, está juntando al pueblo de Dios. Aún no se ha consumado el reino, pero el reino ya está aquí entre vosotros, dice Cristo. ¿Por qué? Porque ya hay muchos de nosotros que somos su pueblo, que vivimos en su presencia, que vivimos bajo su gobierno, pero que aún no estamos en el lugar de Dios. Es ese aspecto el que falta. Aún no hemos llegado a nuestro hogar. Somos, ¿qué dice Pedro? Extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces ese aspecto es el que falta para la restauración total. Aún no hemos entrado en la tierra prometida. Aún estamos caminando en el desierto, pero en este desierto está Dios proveyéndonos del maná diario. Está Dios dándonos nube cuando la necesitamos y como una columna de fuego cuando tenemos frío. Dios nos está acompañando en esta travesía. Llevándonos, el ángel de Jehová va delante de nosotros hasta hacernos entrar en la tierra prometida. Se dan cuenta que todas estas expresiones, todas estas palabras del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento mucho más profundo. ¿Pero por qué? ¿Acaso estamos interpretando arbitrariamente la Biblia? No estamos interpretando arbitrariamente. Hemos visto esos versículos en el Nuevo Testamento.
Hemos visto cómo Pablo, como Mateo, aplican estas profecías de los profetas a la iglesia, a Cristo y a todos los que están en Él. Entonces son los apóstoles mismos los que nos dicen, nos anticipan y nos dicen y nos enseñan este tipo de interpretación. En Miqueas 5, vamos a leer Miqueas capítulo 5. Versículo 1 al 5. Dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Hasta ahí. O sea, ¿a quién apuntaba esta profecía de Miqueas? Es muy claro, ¿verdad? Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, sabemos que está hablando de Jesucristo, está hablando de un ser eterno. Fíjense el final del versículo 2. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Quién ser humano tiene su salida desde de los días de la eternidad? Solamente aquel que es Dios hombre. Solamente aquel que es eterno. Entonces Dios quiere que su pueblo sea restaurado, y esa restauración iba a venir con este nuevo rey futuro. Este Señor que iba a venir desde los días de la eternidad. Recién cuando ocurra este evento, aquel rey que iba a salir de Belén, es que iba a venir esta restauración profetizada por Miqueas. Por Miqueas. ¿Dónde nació Jesús? Él es el rey que trae la restauración anunciada por Miqueas. Entonces Dios quiere denunciar los agravios, pero Dios también quiere restaurar a su pueblo. Y en todo este proceso, Dios quiere que su carácter sea conocido. Dios quiere darse a conocer, hermano. ¿Por qué nosotros conocemos a Dios? Porque Él se quiso dar a conocer. Si Él no se quería dar a conocer, jamás íbamos a conocer a Dios. El hecho de conocer a Dios es una gracia divina. Es más, es la gracia divina salvadora, que dice Juan 17, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La revelación de Dios es una gracia de salvación. También puede ser una gracia de juicio. También puede ser un evento de juicio, porque Dios también se revela en su ira. Dios también se glorifica en el derramamiento de su ira. Entonces el tercer punto es que Dios quiere darse a conocer. Él juzga el pecado y Él también da misericordia conforme a su voluntad. Y todo esto para ser glorificado y reconocido por todos. El primer punto en el cual Dios quiere darse a conocer, o a través del cual Dios quiere darse a conocer, es a través de su supremacía. Vamos a leer el capítulo 4, verso 1 al 3. Dios quiere darse a conocer como el supremo sobre todo, como el que está sobre todo y sobre todos.
como el soberano Rey de Reyes. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, tanto judíos como gentiles vienen al monte de Dios y buscan andar en sus caminos. Y así el plan redentor de Dios termina con personas de todas las naciones reconociendo y regocijándose en su supremacía. Y esto vemos en casi todos los profetas. Isaías también utiliza estos términos. Inclusive Apocalipsis termina en estos términos. ¿Recuerdan, hermanos? De toda lengua, pueblo y nación alaban al Cordero y al que está sentado en el trono, como el supremo de todo. Inclusive se postran delante de Dios, dice, y arrojan sus coronas, reconociéndole como el único digno de gloria y alabanza. Entonces Dios quiere darse a conocer a través de su supremacía. Dios es supremo sobre todo, hermano. Nunca olvidemos de eso. Cuando tu corazón se ve tentado a quejarse por alguna situación de la que estés atravesando, tienes que recordar de que Dios hace eso para mostrarse como supremo sobre todo. Como supremo sobre tus deseos, como supremo sobre tus planes, como supremo sobre ti. Dios reina, nosotros no. Dios reina. En segundo lugar, Dios quiere darse a conocer a través de sus obras de justicia. A través de sus obras de justicia. Fíjense que siempre cuando Dios hablaba a su pueblo, le hacía recordar lo que Él había hecho. Y hemos visto esto en uno de los sermones de Romanos. Recuerdan que Dios siempre nos habla de un hecho, de una realidad, y en base a esa realidad viene el imperativo, viene el mandamiento, viene la ordenanza, viene lo que Dios demanda. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Me está hablando de un hecho, algo que Él hizo por su pueblo en el pasado. Y ahora viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces Dios siempre quiere hacernos recordar sus obras de justicia a nuestro favor. De esa manera Dios se da a conocer en toda la historia. En estos días, justamente creo que estamos hablando con el pastor Derlis sobre Hechos 6, el discurso debut y despedida de Esteban. Cuando él habla a los judíos, él comienza a hacerles recordar todo lo que Dios hizo desde Abraham, en un recuento cronológico de la historia redentora de Dios. Todo lo que Dios, todas las obras de justicia de Dios. Dios quiere darse a conocer a través de su intervención divina en la historia en favor de su pueblo. Esa es una de las maneras en que Él quiere ser conocido. En el capítulo 6 de Miqueas, por ejemplo, hace referencia a la liberación de Egipto y de la esclavitud, a la provisión del liderazgo de Moisés, que fue el mediador del pacto, y de Aarón, de donde descendió toda la casa sacerdotal, y el triunfo de Dios sobre sus enemigos en Canaán. ¿Quién fue el que le dio la victoria a Josué en la conquista? Dios. Y mientras ellos
estaban bajo las condiciones del pacto, estaban guardando las condiciones del pacto, Dios le iba a dar la victoria. Si ellos no guardaban las condiciones del pacto, Dios no le iba a dar la victoria. ¿Recuerdan el evento después de la victoria sobre Jericó? ¿Recuerdan, hermanos? El caso de, ¿cómo se llamaba? El que tomó las túnicas y el oro y escondió en su tienda. Me olvidé el nombre. Acán, ¿verdad? Cuando Acán desobedeció un mandamiento explícito de Dios, ellos fueron derrotados por un pequeño pueblo de Ai. Fueron masacrados en la batalla y después vienen y empiezan a llorar a Dios y Dios les dice que había pecado en su pueblo. Entonces ellos juzgan el pecado, es juzgado toda la casa de Acán y ahí de nuevo procede Dios a darle la victoria, conquistando a sus enemigos en Canaán. Siempre está ese principio. Dios le hace recordar todo este favor que ellos recibieron en el pasado de Dios y de esa manera se da a conocer a su pueblo. Por último, Dios quiere ser conocido a través de la manifestación de su misericordia. Dios quiere ser conocido a través de la manifestación de su misericordia. Y este es el propósito, dijimos, de toda función profética. Los profetas denunciaban el pecado y los agravios, sí lo hacían, pero ¿cuál es el propósito siempre de confrontar el pecado? Es la restauración. Y ese principio vemos hoy también en la iglesia. ¿Cuál es el propósito hoy de confrontar el pecado? No es la destrucción, es la restauración. Por eso Pablo nos dice que tenemos que hacer con espíritu de mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos, para que nosotros no entremos en tentación. ¿Verdad, hermano? El propósito tiene que ser levantar. El propósito tiene que ser restaurar. El propósito tiene que ser la bendición de Dios. Advertirse del peligro. Advertir el juicio de Dios. Y si no se arrepiente, probablemente advertirle del infierno también. Porque el arrepentimiento es una característica del remanente. Anoten todas estas cosas que decimos porque es clave en nuestra aplicación hoy. ¿Cuál es la característica del remanente? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puedo ser considerado el remanente de Dios. Si en mi vida no hay arrepentimiento, no hay una actitud de arrepentimiento, no hay un estilo de arrepentimiento, no hay una búsqueda intensa del verdadero arrepentimiento, hay una gran posibilidad de que yo no sea parte del remanente de Dios. Se busca. Fíjate cómo Dios obra. Dios usa los medios. ¿Cuál era el medio de Dios para llamar al arrepentimiento en estos libros? El profeta. Dios enviaba a un profeta. ¿Qué hacía ese profeta? Denunciaba el pecado. ¿Para qué denunciaba? Para llamarlos al arrepentimiento. Y ahí le daba dos opciones. Los amenazaba con juicio si no lo hacían, o les prometía misericordia, restauración y esperanza futura si lo hacían. Entonces, Dios es soberano y Dios ha determinado todo, pero Dios lleva a cabo sus propósitos eternos a través de medios. Hay medios que Él utiliza. Y el medio es el arrepentimiento, que Él obra a través de la palabra profética que es nuestra Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces nosotros debemos de buscar el arrepentimiento. El arrepentimiento es producido por Dios, pero nosotros debemos de buscarlo de todo corazón. Y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por apartarnos del pecado, clamándole a Dios para que cambie nuestro corazón. Porque sabemos que hasta nuestro corazón no se ha cambiado, ese arrepentimiento no es verdadero. Sino que el arrepentimiento es un proceso en ese sentido.
Sí, sí, sí. Entonces ahí se advierte. Se espera. Vos lo que tenés que hacer es llamar al arrepentimiento. Imitemos la función profética. Llamar al arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Y qué hace cuando uno llama al arrepentimiento? Uno advierte con juicio de Dios si no lo hace. O sea, si alguien que dice ser cristiano y está viviendo un estilo de vida pecaminoso y se le advierte, se le llama al arrepentimiento y no responde, entonces yo le tengo que advertir que probablemente él no es cristiano. Y que si termina así hay grandes posibilidades de despertarse un día en el infierno. Yo debo de advertirle de esa manera. ¿Por qué? Porque la predicación del infierno también es un medio de gracia por el cual Dios obra. Jesús hablaba del infierno, advertía del infierno, porque Dios opera a través de esa advertencia. Muchas veces Dios utiliza ese terror del infierno para producir una búsqueda inicial en la cual después Él cambia el corazón. O sea, si no hay arrepentimiento, nuestro deber es advertir de juicio, pero también dar la promesa, las dos cosas. Ese es el evangelio completo. Si no te arrepentís, entonces hay probabilidad de terminar en el infierno. Si te arrepentís, vas a recibir el perdón de Dios y la restauración. Entonces de esa manera tenemos que hacer. Ahora, cuando nosotros denunciamos el pecado, no es en ese mismo instante que esta persona va a responder, sino que nosotros entregamos el mensaje, entregamos las advertencias, entregamos las promesas y oramos para que Dios obre. Pero tenemos que entregar la palabra. Porque si no entregamos la palabra, Dios no va a obrar. Dios no obra aparte de su palabra. Si pasado un tiempo, entonces tu relación con Él va a cambiar. Ahora, ¿cómo esa persona va a ser para vos? Tenlo por gentil y publicano. O sea, cuando llega a un paso de no considerarle más cristiano, entonces tu relación con Él va a ser netamente evangelística. O sea, con propósito de predicarle el Evangelio para que sea salvo. Ya no vamos a ver esa intimidad o comunión de hermanos. En ese sentido, no es que uno tiene que apartarse y nunca más hablar con esa persona. No, ahora su relación tiene que ser netamente evangelística. ¿Se entiende? Amén. No es una capacidad humana. No procede de nuestra fuerza ni de nuestro mérito, sino que es una obra de gracia en el corazón del hombre. Pero esa obra de gracia ocurre a través de la palabra. Y también una persona que empieza a apartarse de la verdad, naturalmente no es que nosotros nos apartamos de la persona, sino naturalmente él se va a apartar Sí, de nosotros. totalmente. Ya no va a ver esa comunión, Le va a confrontar. Esa misma persona se va a alejar. Esa misma persona se va a alejar. La persona que se aparta de Dios, él solo se termina alejando de la iglesia. Él solo termina alejando. ¿Por qué? Porque ya no se siente cómodo, se siente incómodo. Tu presencia le confronta, tus palabras le confronta, tu conducta le confronta. Él se siente enjaulado ahí contigo. Entonces no, él mismo se va a terminar apartando. Claro, claro. No, vos haces, ahí podemos practicar. Le advertí una vez, le advertí dos veces, en la tercera le desechás. Ya no puedes estar toda la vida siguiéndole. Pero ya vos le entregás en manos de Satanás a fin de que el espíritu sea salvo o condenado. Ese es el procedimiento, ¿verdad?
Ahora, todo eso Pablo habla en un contexto de la iglesia, pero podemos aplicarlo también en un contexto fuera de la iglesia. Vos no podés estar encima de una persona toda su vida. Le advertí unas cuantas veces y si no escucha es ya tirar perlas a los cerdos. Simplemente orás nomás ya por esa persona, porque probablemente esa persona luego ya te va a poner excusa y ya no va a querer hablar contigo y ya va a ser todo forzado, te va a decir que no quiere hablar de eso o cualquier cosa. Generalmente es así, pero no se justifica que yo esté detrás de una persona. ¿Por qué? Porque yo no soy el Espíritu Santo. Es solamente el Espíritu Santo que puede producir eso. Y lo hace, sí, por medio de nuestra intervención cuando hablamos. Pero se hace unas cuantas veces, después ya no podemos hacer nada. Después ya le tenés que tener como un inconverso y orar por su salvación. Pero hay que Dios te permita algún momento para presentarle el Evangelio de nuevo. No haya otro tipo de relación que no sea esa. No se corta, pero sí cambia el tipo de relación. ¿Se entiende, hermano, eso? Sí. Solamente hacer justicia. Y ahí le coge la ley por inocente. ¿Cuál? ¿Qué versículo? 6, 8, 11. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medidas casa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Así que habrá gente que no va a escuchar. Claro. Habrá gente que ahí es imposible, es difícil. Y ahí, Tiene cerrado el corazón. y ahí Dios va a juzgar, Dios va a traer el juicio. Y por eso es que Pablo dice después que no todos los israelitas son el pueblo de Dios. No todos los israelitas son pueblos. No todos los que se circuncidan externamente son judíos, sino aquellos que tienen circuncidado el corazón. Pablo habla de eso en Romanos. Está en Romanos 9. Podemos leer esa expresión. Justamente porque ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el remanente? Aquel que se arrepiente. Y la restauración solamente viene sobre el remanente, no sobre todos. Aquellos que no se arrepienten van a ser juzgados. Van a recibir la ira de Dios. Van a conocer a Dios, pero a través de la manifestación de su ira. El tema principal de mi guía es hacer advertencia para que no tengamos que sufrir. Fíjense lo que dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Esto se refiere justamente a estas advertencias de juicio y de salvación. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Porque solo un remanente es el verdadero israelita. Aquel que se arrepiente, aquel que está en Cristo para nosotros, hoy en el Nuevo Testamento. Es claro que Miqueas no veía toda esta luz. Miqueas no sabía que iba a venir el Mesías, que se iba a llamar Jesús y que iba a hacer todo lo que hizo, que iba a morir en una cruz. Pero todas esas promesas apuntan a ese cumplimiento. ¿Se entiende, hermanos?
¿Cuál es el pueblo de Dios? El remanente. ¿Quién es el remanente? Aquel que se arrepiente. Hasta rima y todo. Hay una parábola que Jesús habló acerca de la cizaña y el trigo. Sí, Y que viene el servidor y le dice al señor de la vid, le dice al agricultor, algo así creo que va a cortar y le dice, espera, dice, porque espera que crezca más. sí, O sea, el remanente crece en medio de un grupo de personas. totalmente. Acá, ¿verdad? Esa parábola habla de todo el mundo. De todo el mundo, ¿verdad? Pero también podemos aplicar a un contexto más pequeño. ¿No? Inclusive en la iglesia. Una iglesia local crece la cizaña y el trigo, ¿verdad? Pero el que va a cortar va a ser Dios. Porque algunos comentaristas dicen que, bueno, no sé bien cómo es el tema, pero el trigo y la cizaña cuando brotan son muy parecidas. Sí, Y al final cuando crece recién el trigo se encorva y la cizaña queda parada. totalmente. Entonces ahí se puede diferenciar y sacar. O sea que en el fin del siglo Dios va a hacer esa cosecha. Y eso es lo que hablamos también en algunos sermones romanos. Recuerdan que si bien es cierto la salvación es por gracia, pero si uno es salvo va a vivir una vida que manifieste justicia, ¿verdad? Va a manifestar esa justicia externamente. Y en aquel tiempo, en el juicio, los hijos de Dios van a ser honrados públicamente. O sea, públicamente van a ser reconocidos. Pero hasta que llegue aquel día nosotros no tenemos la certeza quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Simplemente por su acción externa. Claro, porque nosotros no podemos ver el corazón. Solamente Dios puede ver el corazón. Entonces una persona puede vivir toda su vida de cristiano para nuestros ojos en santidad, pero había sido un hipócrita. Y en aquel día va a decir, Señor, Señor. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apártate de mí. Nunca os conocí. Entonces a eso se refiere. Que en aquel momento verdaderamente se van a ver quién es y quién no es. El remanente. Por eso nosotros sí podemos estar seguros de nosotros. Porque Pedro inclusive dice que tenemos que confirmar nuestra salvación. Y también Pablo dice que tenemos que examinarnos para ver si Cristo está en nosotros. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros. ¿Verdad? Si estamos aprobados verdaderamente, si andamos en el Espíritu, nosotros sí vamos a ver verdaderamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer los deseos de nuestro corazón. Mi vecino no, mi hermano no. ¿Se entiende, hermanos? En algunas personas sí va a ser evidente, en otras no. Eso es lo que la Biblia enseña. Por tanto, yo tengo que preocuparme más por mi corazón primero, ¿verdad? Y después por los demás. Sí preocuparme por los demás, pero siempre tengo que estar velando por mi corazón. Siempre. Entonces Dios quiere darse a conocer a través de su supremacía, a través de su obra de justicia en el pasado. Para nosotros eso aplica a la cruz de Cristo. Esa es la obra de justicia, es el rescate que Dios hizo por nosotros. Dios nos rescató cuando éramos enemigos suyos en la cruz del Calvario, pagando el precio de sangre, la sangre de su Hijo amado. Y Dios quiere darse a conocer a través de esa obra de justicia y quiere que nosotros meditemos en la cruz. Y a través de esa cruz Él se va a ir revelando cada vez más a nosotros, a nuestra mente y a nuestro corazón. Esa es la esencia del Evangelio, la cruz de Cristo. Dios quiere darse a conocer a través de sus obras de misericordia que son nuevas cada mañana, como dice el Salmo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y todos los días experimentamos la misericordia de Dios en algún sentido. Y el versículo que leímos, ahí que el hermano Fabio citó, es un versículo que podemos marcar quizás y tener en cuenta. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Ese debe de ser el estilo de la vida del cristiano. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Dios. Amén, hermanos. ¿Alguna otra pregunta sobre Miqueas? ¿No? Vayamos a Jonás entonces. Jonás sí ya es bien conocido.
A ver quién me explica. Jonás. Jonás, profeta, ¿de qué reino era? Del norte. Del norte. El Segunda de Reyes 14, 25 nos dice que Jonás estaba administrando en el reino del norte en el tiempo del rey Jeroboam II. Jonás trajo una palabra profética de expansión política del reino del norte. O sea, fue a través de Jonás que Dios le habló al pueblo y le dijo que ellos iban a recuperar tierras que los sirios habían conquistado, e inclusive otros pueblos alrededor de Israel. Fue un tiempo de expansión, de prosperidad en tiempos de Jonás. Jonás había experimentado en su ministerio la misericordia de Dios sin merecerla. ¿Por qué? Porque el reino del norte, toda su existencia estuvo en idolatría. Nunca hubo la restauración espiritual del reino del norte. Sin embargo, así y todo, Dios trajo prosperidad política al reino del norte. Trajo expansión política, trajo prosperidad financiera. El reino de Israel era un reino grande, un reino próspero, un reino rico en tiempo de Jonás. Asiria había perdido mucha fuerza. Antes de Jonás, en tiempos de Jehú, ¿recuerdan a Jehú? El que terminó con la casa de Acab y Jezabel. En ese tiempo, el reino del norte se hizo vasallo de Asiria en una alianza para defenderse del reino de Siria. Entonces, antes de este evento, antes de que Jonás sea encomendado por Dios para irse a Nínive, que era la capital de Asiria, Israel ya sabía lo que era ser vasallo de Asiria, porque ya experimentó eso. Israel pagaba tributos y era un reino vasallo de Asiria, con la condición de que Asiria le defendiera del reino sirio y de las constantes amenazas de Siria a Israel. Este es el contexto, entonces, de el profeta Jonás. Viendo todo esto, sabemos que los dos reinos estaban vigentes en tiempo de Jonás. Asiria no era aún la potencia que iba a llegar a ser. Sí, ya al final del tiempo de Jonás, Asiria iba a ser de nuevo una amenaza para todas las naciones, inclusive iba a llevar al exilio a Israel. Jonás ministró en el siglo VIII también. ¿Es real la historia de Jonás? Esa es una de las preguntas que siempre hay que responder. Porque hay inclusive muchos teólogos liberales que dicen que es una alegoría, que es una parábola por el relato de la ballena. Para muchas personas es imposible de creer que un hombre esté 3 días dentro de una ballena sin morir. Eso ya habíamos visto, que había evidencia histórica de casos reales de una persona que llegó a estar 3 días dentro de un pez sin morir, dentro de un cachalote. ¿Recuerdan? En el sermón de Jonás habíamos hablado de ese hecho histórico. Entonces hay una posibilidad científica. No recuerdo ahora todos los detalles, hermanos, de la anatomía de un cachalote, así que no voy a estar hablando de eso hoy porque no recuerdo, les soy sincero. Pero sí hay evidencia histórica de que puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Entonces, nosotros estamos seguros que Jonás es un hecho histórico y real. Y más aún porque el Señor Jesucristo hizo mención justamente del hecho de estar 3 días dentro del pez. Por tanto, si Jesús afirmaba eso como un hecho histórico, esa es suficiente garantía para nosotros. Esa es suficiente garantía para nosotros. ¿Cuál es el tema central del profeta Jonás? Son temas. La salvación de los gentiles, la soberanía de Dios en la salvación.
La soberanía de Dios sobre todas las naciones. ¿Verdad? Y ahí Dios juzga. Vemos que Dios juzga no solamente a Israel, sino que Dios también iba a juzgar los pecados de Nínive. Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios juzga y salva tanto a judíos como a gentiles. Dios es soberano. Ese es el tema central de Jonás. Dios juzga y salva tanto a judíos como a gentiles. Nos muestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Ahora vos me dices que si nosotros vamos a guiarnos histórica por el tema del pez, Dios pudo haber creado ahí mismo un animal para que se lo tragara. Claro, Dios puede hacer todo. O sea, guiarnos por eso sería como guiarnos por la razón para interpretarla. Totalmente. Por eso dijimos que para nosotros es suficiente que Jesús hizo referencia como una realidad. Y para nosotros eso es suficiente. Yo no necesito más pruebas. Ahora podemos reforzar la evidencia con que hay hechos históricos reales de personas que estuvieron 3 días dentro de un pez, dentro de un cachalote. Y sí, apologética. Totalmente, totalmente. Pero para un cristiano es suficiente que Jesús haya citado como un hecho real. ¿Verdad? Porque si nosotros entonces negamos eso como real, estamos negando la palabra de Jesús. Y si negamos la palabra de Jesús, estamos negando a Jesús. Ahí estamos en serio problema. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Vamos, hermanos. Capítulo 1 de Jonás. Dios le llama a Jonás, ¿verdad? Y Jonás se levanta rapidísimo y se va a otro lado. Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levanta y se va a Tarsis. Es medio gracioso el evento. Parece tipo un chiste, un teatro cómico. Porque Jonás se levanta rapidísimo, ¿verdad? Pero se va al otro lado. Y si vemos en el mapa Tarsis, o sea, para entender así rápido, Tarsis era el punto más lejano conocido en ese tiempo. Eso era Tarsis. Era el punto lejano, el punto más lejano conocido en ese tiempo. ¿Verdad? Es como nosotros podemos decir, nos fuimos a la China. ¿Verdad? Para nosotros irnos a la China es más o menos el lugar más lejos que podemos irnos. Eso era Tarsis. Según los registros de la propia Escritura, en 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 21, dice que en tiempo de Salomón iban los barcos a Tarsis a buscar hierro y cobre y otros materiales y volvían después de 3 años. O sea, imagínense la longitud. Y según otros datos históricos, o sea, una ida duraba 1 año entero. Imagínense a Jonás cuando desciende a Jope y ve un transatlántico tipo el Titanic, más o menos era el barco que se subió. Pero, o sea, no era una lanchita, era un barco que iba a navegar lejos de la costa, porque iban a estar 1 año ahí. Y ahí también le mencionamos quizás cuando dice que pagó su pasaje, el tipo que habrá vendido su casa más o menos para pagar ese pasaje, ¿verdad? Porque le habrá costado un dineral ir a Tarsis. Y también vemos la providencia divina, o sea, si los barcos iban y volvían cada 3 años, ¿cómo Jonás justo encontró un barco cuando descendió a Jope? ¿Verdad? Justo él tuvo la suerte de encontrar un barco ahí, que iba a Tarsis. ¿Vieron, hermano, que le da más profundidad y entendemos más la situación cuando tenemos el contexto cultural, histórico y geográfico del texto? Entendemos todos estos puntos, por ejemplo, y se hace más grande lo que está ocurriendo. Se hace mucho más grande. Vemos la providencia divina, o sea, Dios puso ese barco ahí para tratar con Jonás. Dios le metió ahí a Jonás y después le envió otra vez un transporte VIP bajo el agua. Era un submarino moderno. Bueno. Entonces Jonás se levanta rapidísimo, pero se va a Tarsis. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Fíjense que estos eran marineros experimentados. ¿Verdad? Eran tripulantes de un mega barco de aquel tiempo, de los barcos más grandes. Los fenicios eran los expertos
marinos de aquel tiempo. Y este barco probablemente era un barco fenicio. Eran los barcos que iban a Tarsis. Tarsis probablemente hoy sea España, es lo que hoy conocemos. El relato nos dice que Jonás estaba durmiendo, que había una terrible tormenta, pero Jonás estaba durmiendo. Y todos estos marinos súper experimentados estaban temblando como nunca, estaban aterrorizados por la tormenta. Y si estos marinos experimentados estaban aterrorizados por la tormenta, quiere decir que esta era la tormenta. No era cualquier tormentita, era la tormenta. Despierta, dormilón, le dicen a Jonás. Y le piden que ore a su Dios. ¿Y qué dice ahí Jonás? Fíjese que Jonás confiesa su realidad. Yo soy hebreo y temo a Jehová, dice. Súper cristiana. Yo soy hebreo. Yo soy hebreo y temo a Jehová. Yo soy hebreo y temo a Jehová. Él se presentó, o sea, él no negó lo que él era. Recuerden, ¿quién era Jonás? Y era probablemente alguien que estaba ministrando por décadas en Israel. O sea, era un profeta probado y aprobado. Inclusive a través de él Dios profetizó expansión política de Israel. O sea, no era alguien que estaba iniciando su ministerio. Era alguien probado y aprobado por Dios, con todas las letras. Jonás había experimentado la misericordia de Dios, sin merecerla. Y ahora cuando Dios le dice que vaya a Nínive, ¿qué sabía Jonás? ¿Por qué Jonás no se quería ir a Nínive? ¿Porque tenía miedo de los ninivitas? No, en el capítulo 4 nos dice, por esto yo no me quería ir, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que ibas a perdonar a los ninivitas. Yo sabía, mi teología es reformada. Yo le conozco a Dios, yo sabía lo que vos ibas a hacer. Yo sabía que Dios iba a perdonar. Recuerden, la función profética siempre era con el propósito de derramar su misericordia. Y Jonás sabía eso. ¿Para qué le iba a mandar a los asirios? O sea, Jonás ya empezó a ver la película. 200 años de idolatría, Dios derramó su misericordia una y otra vez. Israel no se arrepiente, ahora Dios quiere despertar a una potencia. Ya sabía Jonás lo que se venía. Él ya estaba masticando la película que Isaías nos dice después en el capítulo 10 que Asiria iba a ser el brazo ejecutor de la ira de Jehová, el hacha en la mano de Jehová. Entonces ese era el propósito por el cual Jonás no quería ir. No era porque tenía miedo de los ninivitas. Él sabía quién era Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Entonces él huye porque él no quiere ser el medio por el cual el ejecutor de su pueblo se iba a levantar. Iba a ser bendecido por Dios. O sea, él quería experimentar la misericordia, pero no quería que otro pueblo experimente la misericordia. Eso también podemos decir en algún sentido. Ahora, cuando le dicen despierte y ora a tu Dios, él se presenta como hebreo y temeroso del Señor. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Jonás? Ahí es como un tipo de Cristo, ¿verdad? Se ofrece como un sacrificio. ¿Para qué? Para salvar a los marineros. O sea, Jonás sabía que Dios era soberano. Jonás sabía que demasiado coincidencia fue que ese barco que viene cada 3 años esté ahí. Justito para él. Y ahora que hay una mega tormenta que marineros experimentados están aterrorizados. Jonás sabía que Dios venía a buscarle. Dios estaba tocando la puerta del barco, más o menos. Podemos decir en otras palabras, Dios estaba buscando a Jonás. Jonás sabía que él era el problema. Y él entonces se sacrifica por estos marineros. Ofrece su vida a cambio de la vida de estos marineros. Porque esa embarcación se iba a hundir. Esa embarcación se iba a hundir, los marineros sabían, por eso estaban aterrorizados. Y ahí vemos que él se arroja a lo profundo del mar para salvar a esos gentiles. Y fíjense la ironía, hermanos. O sea, él iba a ir a anunciar
juicio sobre un pueblo gentil no quería, al final termina dando su vida por la salvación de otros gentiles que estaban en el barco. Ni bien Jonás es arrojado, era en contra de la voluntad de los marineros, porque los marineros no querían matarle a Jonás. Tenían peso de conciencia, no querían hacer eso. Fíjense que alguien te dice en medio del barco, no, arrojame a mí. ¿Verdad? Igual que no, pará, no te vamos a estar tirando a vos al agua, te vas a morir. Eso es más o menos lo que le dijeron a los marineros. Sin embargo, él insiste, es arrojado al mar, se está ahogando, va al fondo, la tormenta para y viene Matiuda, le alza, ¿verdad? Transparanaense, pues, puede ser una línea transparanaense, le sube a Jonás. El pez es un acto de juicio, pero es también un acto de salvación. ¿Qué iba a pasar si Dios no enviaba al pez? Se moría Jonás ahogado, si era una tormenta en el mar, en medio del mar. Y cuando en la oración de Jonás, en el capítulo 2, vemos que él se estaba hundiendo, que él estaba desesperado, que él ya no daba más. Y mientras se hundía, estaba clamando por misericordia, orando a Dios para que le salve. ¿Verdad? Y después se despierta, ¡tits! Ahí estaba en un asiento VIP del pez, dentro del pez. El pez entonces es un acto de juicio, pero también es un acto de salvación. Y cuando Jonás se ha arrojado al mar y para la tormenta, ¿qué produce eso en el corazón de estos gentiles fenicios? Dice que ellos temieron a Jehová. Temieron a Jehová. Y dice incluso que hicieron votos. ¿Qué quiere decir? Esa palabra votos es clave ahí. Porque no quiere decir que solamente ofrecieron sacrificios, que también dice. Ofrecieron sacrificios quiere decir que descendieron luego a Jerusalén a presentar sacrificios en el templo. Ofrecer votos quiere decir que se comprometieron a seguir adorando a Jehová. Dios salvó a esos fenicios. Dios convirtió a esos fenicios. Dios le dio un nuevo corazón por el ministerio de Jonás. Por eso Jonás es un tipo de Cristo. No solamente en el acto de estar en el vientre del pez, sino en el acto de dar su vida en rescate por los gentiles. Esos gentiles fueron salvos, hermanos. ¿Cómo Jonás al escribir sabía que esos gentiles ofrecieron sacrificios a Dios? ¿Se preguntaron eso alguna vez? La habrá encontrado después en el templo adorando a Dios. Por eso sabía que ofrecieron sacrificios. De otra forma no hay explicación. Entonces, esos gentiles fueron salvos por Dios. En el juicio que Dios trajo en Jonás, Dios salva. Y vemos ahí siempre es el principio. Juicio y salvación de un remanente. Dentro del juicio, dentro de su ira, Él se acuerda de su misericordia. Estamos un poco atrasados. Vamos a acelerar. Capítulo 2 es la oración dentro del pez, donde Jonás manifiesta arrepentimiento. Jonás manifiesta arrepentimiento. Dios escucha su oración y le lleva de nuevo a la costa hacia Nínive. O sea, el pez le deja a donde él se tenía que ir, en la costa correcta. O sea, Dios proveyó, hermano, Dios proveyó un transporte involuntario para Jonás. Jonás lo que sí, ahora, aunque no se arrepintió de corazón, sí se predispuso a obedecer. ¿Y por qué digo que no se arrepintió de corazón? Aunque él reconoció que la salvación es de Jehová y aunque él se propuso a obedecer, porque cuando él se va a Nínive, ¿qué es lo que Jonás predica? ¿Cuál es el sermón expositivo de Jonás? Lo único que Jonás dice es, en 40 días Nínive será destruida. ¡Pum! Terminó el sermón. O sea, con una mala gana terrible, sin ganas de explicar, ni de llamar a arrepentimiento, ni de explicar de las promesas de restauración, ni de perdón, ni de misericordia. Simplemente en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hace Dios? Hace que hasta las vacas hagan ayuno. Hace hasta que los animales se arrepientan. O sea, hermano, eso debe animarnos a predicar la palabra. No importa qué tan mal lo haga. Si Dios quiere salvar, Dios va a salvar. Dios va a salvar.
Dios va a salvar. También nos enseña a predicar la palabra de Dios y pensar. Totalmente. A obedecer el mandamiento. Obedecer el mandamiento. Porque Jonás no lo estaba haciendo aún de corazón. ¿Por qué? Porque cuando Nínive se arrepienta en el capítulo 3, ¿qué hace Jonás? Jonás se alegra y dice, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Qué hizo Jonás cuando se arrepintió de Nínive? Se enojó. Se enojó con Dios. Le dio rabia. ¿Verdad? Porque los ninivitas se arrepintieron. A pesar de su terrible sermón, toda la ciudad se arrepiente. Y se va enojado y se sienta afuera de la ciudad, el capítulo 4. ¿Y ahí qué Dios hace en el capítulo 4? Capítulo 3, el arrepentimiento de Nínive. Capítulo 4, ¿qué hace Dios? Trata con el corazón de Jonás. ¿Y qué hace para tratar con el corazón de Jonás? Hace que crezca una higuera en un día y en el otro día se seque. Y cuando Jonás se enoja, le dice, Jonás, ¿a vos te preocupa más de esa higuera que tú no plantaste ni que le hiciste crecer y no sientes compasión por toda una ciudad? Por ahí termina abruptamente el libro. Termina abruptamente. Dios trata con el corazón de Jonás. Y fíjense, hermanos, que aunque él obedeció por el medio del juicio y lo trajo juicio y le obligó a obedecer, pero aún en su corazón no había verdadero arrepentimiento. No había verdadero arrepentimiento. Dios después estaba trabajando en el corazón de su profeta. Estaba ministrándole y todo el capítulo 4 es una administración directa al corazón de Jonás. Para que él pueda cambiar. Sí. Por las dudas se fue sentado a ver si Dios destruía, porque él ya sabía ya que no iba a pasar eso. Claro, pero ¿cuál es el ministerio profético? Por eso es importante definir cuál es el ministerio profético. Denuncia, llamado al arrepentimiento con las opciones de castigo si no lo haces, restauración si sí lo haces. Jonás fue y dijo solamente el juicio. Entonces, una parte nomás del mensaje le entregó. El oficio profético es todo eso. O sea, Dios siempre va a traer perdón y misericordia si hay arrepentimiento. Y acá en Jonás nos muestra que aunque no sea judío, eso iba a pasar. Dios salvó a esos fenicios en el barco y Dios salva a toda una ciudad. Esto es algo increíble. Toda la ciudad fue salvada. Toda la ciudad con un sermón terrible. Toda la ciudad fue salvada. Ahora, la siguiente generación, de nuevo, nace rebelde a Dios. Y es esa generación que Dios usa como un brazo ejecutor que termina destruyendo al reino del norte. Sin embargo, para terminar la enseñanza del libro de Jonás, es que Dios se preocupa no solamente por su pueblo, sino por aquellos que aún nunca han escuchado el Evangelio. Y siempre vemos que Dios se siente más preocupado por esas personas que su propia iglesia. Y en ese sentido nosotros somos Jonás. Solamente a veces estamos muy centrados en nosotros mismos. Y nos olvidamos de que Dios quiere que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Que Dios llama al arrepentimiento siempre con la advertencia de juicio si no lo hace, pero también con la promesa de misericordia, restauración y bendición si sí se arrepiente. Entonces, esa es la aplicación para nosotros en Jonás. Debemos de buscar lo que Dios quiere, que es que todas las personas procedan al arrepentimiento. Dios llama hoy a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados, dice el Nuevo Testamento. Hay muchas aplicaciones, hermanos, en Jonás, pero esa es la idea central. Dios quiere que llamemos a todas las personas al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Ayúdanos, Señor, a tener oídos a tu voz,
a atender, Señor, a tu denuncia profética en nuestros corazones, a no endurecerlo, Señor, delante de tu palabra, y que podamos siempre buscar de una manera determinada el arrepentimiento, buscando de todo corazón, Señor, que tú puedas cambiar nuestros corazones y hacer todo lo que está a nuestro alcance para apartarnos del pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. De esta manera podamos ser un medio de tu salvación. Que podamos tener, Señor, un corazón conforme al tuyo, de predicar a toda criatura, de llamar al arrepentimiento, advirtiendo con juicio si no lo hacen, pero también dando la promesa de perdón, de restauración y de esperanza de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Obra a nosotros, por favor. Amén.